Bueno, hoy el título de este mensaje es El misterio de la fe cristiana. El misterio de la fe cristiana. Entonces vamos a buscar qué nos dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Saben, hay una Biblia que cuando hubo un recordatorio de los años que Martín Lutero expuso la palabra, se hizo una Biblia que tiene, como se dice, anotaciones de lo que fue diciendo Lutero. Entonces me llamó la atención de que sobre este versículo Lutero dice así: dijo, presciende de tu petulancia y de tu engreimiento y considera a este libro, la Biblia, como el más sublime de todos, el más noble, reconfortante, como el más rico, insondable e inagotable de los filones. Dentro de él podrás encontrar la divina sabiduría, esa sabiduría que en la Biblia muestra a Dios tan llana y sencillamente, que rebaja y avergüenza a los sabios encumbrados. Y él usa unas palabras que no son muy conocidas, pero por ejemplo la palabra petulancia significa presunción, vanidad, arrogancia. Entonces le dice, ¿no? Está haciendo un llamado, una reflexión al ser humano diciendo, deja de ser arrogante y considera la palabra de Dios como el libro de la sabiduría, como el libro de la revelación, ¿sí? Como el libro de la verdad, decía Martín Lutero. Y hablando del misterio, recuerden este título, el misterio de la fe cristiana, ¿sí? ¿Cuál es este misterio escondido que no fue revelado que habla aquí? Jesús le hablaba a sus discípulos, el misterio escondido. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, ni quién el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Padre lo quiera revelar. Pero, ¿saben? Hay algo que el Señor nos quiere mostrar de que, ¿qué quiere decir algo que está escondido? Algo que no se ve, que hay una cortina, ¿sí? Que hay algo detrás, pero no se pudo ver. Y así por años, ¿sí? El Antiguo Testamento, este misterio, cuando habla de los profetas, que no lo pudieron ver justamente, los profetas esperaban que llegara el día de la llegada del Mesías. Este misterio revelado se refiere a la llegada del Mesías, a Dios encarnado, ¿sí? Entonces, solamente, ¿quién es el que se le revela? Aquel que cree. Aquel que cree, solamente se le revela, ¿sí? Solamente este misterio es como un velo que se quita de los ojos. Es para el que cree que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Es para el que cree, para el que no le es revelado. Entonces, ¿por qué el ser humano sigue todavía pensando y buscando a Dios, buscando la revelación de cómo encontrar a Dios? ¿Saben?
son estos puntos importantes. Buscan, ¿no?, a través de las religiones, ¿quién es Dios? Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? Y si realmente, si es el verdadero Hijo de Dios, si Jesús es Dios. Esos son los puntos principales que las religiones buscan, porque no se les reveló. Todavía no tienen, dice, esta claridad, esta revelación que nosotros como hijos de Dios lo tenemos. ¿Saben? Y hay una parte que Dios le dice, lo llamó aparte a los discípulos. En el versículo 23, me llamó la atención que dice, Jesús los llamó aparte. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estuvo rodeado de gente, pero no todos querían ver, no todos vieron lo que los discípulos vieron. A no todos se les reveló. Entonces los tuvo que llamar aparte para que entiendan, como un secreto. Este es el misterio de los cristianos, que los cristianos tenemos esta bendición, que nuestros ojos fueron abiertos a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra, a la verdad revelada. Por ejemplo, Pablo, ¿no?, que él era un religioso y un fiel religioso, estudioso, estudió todo, o sea, seguía las leyes de Moisés, pero él perseguía a los cristianos porque él pensaba que los cristianos estaban siendo herejes, porque no consideraban a Jesús como el Mesías. Entonces él, enardecido, ¿sí?, se fue con un montón de soldados, iban ahí por el camino a Damasco y de pronto Jesús, ya resucitado, lo llama. Paulo, Paulo, ¿por qué me persigue? Entonces ahí Paulo cae, ¿no?, de su caballo, el mismo poder de Dios, ¿sí?, se le alumbra el entendimiento a Paulo y Paulo cae y queda ciego. Y le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien vos estás persiguiendo. Y ahí realmente Paulo tuvo ese real encuentro con Dios. Se dio cuenta de que Jesús, el que él había estado persiguiendo, era el verdadero Mesías, ¿sí?, que había sido resucitado. Entonces, si uno realmente le cree a Dios, cree en su palabra, cree que las verdades, cree que es el Hijo de Dios. Dice, nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Si nosotros queremos conocer a Dios, es a través del Hijo, Jesucristo. Si uno analiza, ¿no?, las religiones, cómo están las religiones y en qué centran su creencia, ¿sí? Vamos a analizar esto porque todas las religiones buscan a Dios, ¿sí? El hombre sabe que hay un ser superior a quien tienen que dar cuenta, a quien tienen que rendir su vida. Entonces buscan a Dios por medio de una religión. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la religión judía, Dios es el Dios, ¿sí?, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios es el gran yo soy que le habló un día, ¿sí?, a Abraham, a Moisés, dice, y Él es el que los liberó de la esclavitud de Egipto. Ellos saben que Dios es el que los libró de la esclavitud de Egipto, pero se quedaron en el medio del camino, se quedaron a la mitad. Entonces todavía están enceguecidos en sus pensamientos y en su incredulidad, ¿sí?, que tanto le costó. Tanto Jesús, Dios tanto les hacía notar de que eran incrédulos y que seguían en sus pensamientos, en sus tradiciones. Pero Jesús vino, Jesús el Mesías llegó. Y sin embargo ellos no le creyeron. Jesús no es una persona más, Jesús es el Hijo de Dios que murió por nosotros y resucitó. Esa es la diferencia. ¿Saben? Para los musulmanes, por ejemplo, los musulmanes son los que siguen la religión del Islam, ¿sí? Su Dios es el Dios supremo, ¿sí?, el Dios creador. Lo consideran a Dios el Dios creador de todas las cosas. Pero para ellos Jesús fue un profeta más. No es que no lo consideren, fue un profeta más. Pero su verdadero profeta es Mahoma. Es el que le dejó el mensaje para que sigan sus enseñanzas. Y su libro de cabecera es el Corán.
¿Entienden? Entonces, ellos también todavía están enceguecidos, están envanecidos con sus razonamientos, con su incredulidad y con su vana palabrería, como dice, ¿no, Pablo? Todavía Dios no se le reveló como al cristiano, como a la fe cristiana. Es un privilegio tener el entendimiento iluminado por la palabra de Dios. ¿Saben? Para los testigos de Jehová, ¿sí? Su Dios es Jehová, Yahvé, el Dios Yahvé. Pero no reconocen a Jesús como Dios encarnado. Para ellos Jesús es el Hijo de Dios, pero no el Salvador del mundo. Y su libro de cabecera es el libro del mundo de las Sagradas Escrituras. Es una Biblia reformada que ahí aplicó mucho de sus palabras un tal Russell. Entonces aplicó sus creencias y sus reformas y están ahí en ese libro, ¿sí? No es la Biblia que fue inspirada por Dios y que no hay adulteración. Fue inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y se hizo la Biblia, ¿sí? Es la palabra de Dios. ¿Saben? Para los católicos, Dios también es el Dios de la creación. Dios es el Dios creador del universo. Pero ¿saben? Para el católico, la Virgen María es el medio para llegar a Dios. No es Jesucristo. Fíjense en el Ave María, ¿sí? Uno si lo recita, dice, que lleguemos a Dios a través de... Pero dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar a Dios si no es a través de Jesús, de creer en Jesús como el único y salvador de nuestras vidas. ¿Me entienden cuál es la diferencia? Saben, para los hindúes, ellos son politeístas. ¿Qué quiere decir? Que adoran a muchos dioses, infinidad de dioses. Tanto el Dios creador como otros. Pero dice, hay un solo Dios. ¿Sí? Y Dios se hizo carne en Jesús. Para los mormones, ellos creen en su líder, que fue Joseph Smith, y quien le dejó sus escritos también muy parecidos a los testigos de Jehová, y sus enseñanzas. Entonces, dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. No va a pasar de la muerte a vida. Entonces, Dios se le reveló. ¿Cuál es el misterio? Recuerda el título, el misterio de la fe cristiana. Hermanos, no todos tienen el entendimiento despierto, solamente aquel que cree. Dice, cree y verás mi gloria, te dice Dios. Qué importante, cuánta diferencia hay con aquellos que aún no tienen a Cristo. Dios no se les reveló, pero porque no creen, porque no quieren creer. Siguen todavía en su pensamiento cegado. El misterio revelado es creer en Jesús como Dios encarnado, como decía, ¿no? Como el verdadero Dios a quien tenemos que adorar. Es el único que merece adoración, Jesucristo. Él fue a quien Dios le habló, a Abraham, Isaac y Jacob, y quien también el salmista David habló de Jesús el Mesías. Ahí tenemos, ¿no? En Isaías 53, los salmos, ¿cuántos salmos hay que hablan de Jesús? Salmo 2, y hay varios salmos que hablan de Jesús es el Mesías. Si realmente el judío quiere que Dios se le ilumine y quiere conocer al verdadero Dios, tiene que, como dice, ¿no? Bajarse de ese pensamiento y creer en Jesús el Mesías. Y va a ser libre. Dios le va a quitar ese velo que lo enceguece y no va a seguir más una religión. Va a creer en el verdadero Dios. Salmos 2:2, por ejemplo, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. Ahí cuando habla de su ungido, habla del Mesías prometido. ¿Entienden?
el Mesías prometido a nuestros antepasados, los judíos. El único camino al Padre no es a través de una virgen, ni tampoco ningún santo que la gente venera, sino es a través de creer en Jesús, que Él murió en una cruz por nuestros pecados y a través de la fe en Él somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios para aquellos que le creen, que dejan, como dice Lutero, su arrogancia de creerse sabios y acepten su regalo de salvación. Saben, nosotros no tenemos que hacer nada para tener la salvación. No tuvimos que hacer nada para conocer a Dios. No tuvimos que hacer un sacrificio, ni ir a ningún lado, porque Dios se reveló a través del Espíritu Santo. Dios se revela a través de su palabra, porque uno se acerca a Dios. El que me busca, me encuentra, dice Dios. ¿Sí? El que busca conocer la verdad, buscarás la verdad y serás libre. Conoce la verdad y serás libre, te dice el Señor. Dios le revela a sus hijos, a sus seguidores, a sus discípulos. Fíjense que Dios los llamó aparte, Jesús los llamó aparte. Porque no todos van a creer, no todos quieren creer. Solamente aquellos que deciden de corazón seguirlo a Jesús, que lo reciben, que deciden seguir sus enseñanzas, sus discípulos. Aquellos que le creemos, Dios los reveló. Dios los llamó, ¿sí? Los llamó aparte. Él es el Dios a quien servimos nosotros. Romanos 16, 27 dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Es el único Dios. Solamente por medio de Jesucristo somos salvos. Entonces, la salvación, recordemos, es por medio de Jesucristo. Si usted quiere un día, ¿sí?, hablarle a alguien, ¿sí?, que está siguiendo una religión, quizás las que nombré, pueden ser cualquier religión, porque hay muchísimas. Usted, léale Romanos 5:1, memorícelo, porque este tiene que ser un lema, ¿sí?, para predicar, para que sean quitados este velo que tienen en los ojos y le podamos predicar. No importa la religión, hermanos, lea este versículo, tómelo de memoria. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Todas las religiones, como decía antes, buscan a Dios. ¿Qué quiere decir? Que su vida no tienen paz. No tienen paz. ¿Por qué? Las personas que son cristianas, cuando pasan diferentes situaciones, no sé, llama la COVID, ¿cuántas personas cristianas murieron de COVID? Hermanos, yo he escuchado familias, en una sola familia han muerto como 3 o 4. Murieron cristianos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, hermano? La fuerza del Espíritu Santo de Dios te anima y te da fuerza y te da fortaleza y te anima la fe en Él. Esa es la verdadera religión. No se trata de una religión vana y cegada. Si tú todavía estás siguiendo una religión, es porque no tienes ese Espíritu de Dios que te fortalece, que te anima, que te consuela. Estás siguiendo una religión. Dios te llama aparte. Hoy Dios nos está llamando a reflexionar, que ya nos quitó este velo, que ya nos quitó esta ceguera que teníamos, pero está en nosotros el levantarnos en fe, que no estamos siguiendo una religión, estamos siguiendo a un Dios vivo y verdadero. ¿Cómo nos reveló a sus hijos? A través de su Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús, ¿sí? Dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Así es. ¿Sí? Entonces, cuando creemos que Jesús es nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos que Él murió por nosotros, que no hay otro medio para acercarnos a Dios. Él viene con su Espíritu, entra en nuestro corazón y somos uno con Dios. Vamos a buscar en 1 Corintios 2:7.
Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire, otra vez habla de los misterios escondidos. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Habla de este misterio que ya Dios, desde antes de la creación del mundo, ya lo tenía pensado, porque Dios ya sabía que el hombre iba a caer en pecado, que el hombre se le iba a rebelar en desobediencia, y Dios ya sabía que iba a mandar a su Hijo Jesús al mundo para morir por nosotros. ¿Cuántos profetas quisieron ver lo que nosotros estamos viendo y no lo vieron? ¿Cuántos profetas quisieron ver los milagros a través del Espíritu y no lo vieron? Este milagro de Jesús, el Mesías, que ha llegado a la tierra y que ha traído la transformación. Hubo un antes y un después en la historia, y ese es Jesús. Hermanos, ningún otro líder hizo un antes y un después. Un parate en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Hermanos, Mahoma, la tumba de Mahoma todavía está ahí abajo, pero Jesús murió y resucitó para darnos vida. Jesús no está muerto como los otros líderes. Jesús vive, y solo el que cree tiene vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna, dice Dios. Y el que no cree no tiene vida eterna. ¿Saben? Los musulmanes creen también que hay un cielo y un infierno. Pero saben, todavía están buscando. No tienen vida eterna, no van a tener salvación si no creen en Jesús como el único medio. Por más que creen que hay un cielo y un infierno, no van a ser salvos porque todavía están cegados con ese pensamiento, con esa mentira que alguien le dijo. Todavía tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Y quiénes son los que tienen que transmitirle la verdad? Hermanos, la palabra de Dios, ¿a quién nos mandó Jesús a transmitirla? ¿A quién lo mandó? A nosotros. Id y predicar el Evangelio. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero ¿cómo irán si no lo escuchan? ¿Cómo conocerán si no es predicado? O sea, es nuestra tarea, hermano, no seamos egoístas, nosotros sí vamos a ser salvos, pero hay gente que se está muriendo y están yendo a un infierno sin Cristo, sin la verdad de Dios, sin el Cristo revelado. Siguen en las tinieblas muchos de nuestros parientes y nosotros no nos movemos, ni siquiera quizás oramos por ellos. No seamos cómodos, no estemos en nuestra comodidad, porque quizás un día Dios nos va a pedir cuenta. Dios te dice, así como le dijo a los discípulos, los llamó aparte, te llama aparte, Nahuel, Luciana, Carlos, te llamó aparte. Y te dice, bienaventurado tus ojos que ven, sos feliz por haber visto a Jesús viviendo en tu vida, en tu familia. ¿Acaso no lo viste viviendo en tu familia? ¿Acaso no transformó tu hogar? ¿Acaso no transformó tu corazón? Hermanos, los musulmanes no cambian. La religión de Alá no cambia el corazón del ser humano. Jesús es el que cambia. Jesús te transforma. Es la vida de Jesús. Las religiones no te acercan a Dios, hermano. Si todavía estás siguiendo una religión, conoce al Cristo vivo, búscalo a Él, búscalo y serás salvo, te dice Dios. La salvación por medio de Jesús. ¿Cómo nos reveló a sus hijos a través del Espíritu Santo, como decían nosotros? La revelación por medio del Espíritu. ¿Saben? La verdadera naturaleza de la sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo, porque aquella no es de esta era. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, sino denota una verdad escondida en la mente de Dios hasta que Él decidió revelarla.
Dios tenía un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía ese plan de salvación en su mente. Y si se hubiese mantenido oculto de no haberlo revelado por medio de Cristo, los creyentes viven gracias a este secreto, la esencia del cual está en Cristo y en sus gloriosos propósitos para el mundo. Dios nos reveló. Dios nos reveló. Gracias a Dios que Dios nos reveló a Jesús. Dios iluminó nuestro entendimiento y nos trajo vida. Dios quiere iluminarte tu mente para que lo conozcas a Él. Dios quiere quitarte ese velo para que conozcas al Dios de la salvación. Son dos cosas necesarias que tenemos que saber. Primero, la revelación de Dios a través del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando creemos, como decía antes, lo aceptamos en nuestro corazón y somos salvos. Nos arrepentimos de nuestros pecados y Él entra en nuestras vidas. Pero también nosotros nos acercamos en oración a Dios. En oración a Dios. Ese es el punto. Dice, clama a mí, yo te responderé. Primera de Corintios, vamos a buscar, capítulo 2, versículo 9, en adelante. Dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 26 dice en palabra de Dios para todos, dice, ¿qué es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo? Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo. Este es el misterio revelado, que Dios se ha revelado a nosotros, a sus hijos. El misterio de la fe cristiana, porque nuestra fe no se basa en algo meramente humano, sino en los hechos que se fueron comprobando a través de la palabra de Dios y que es veraz. Dios es un Dios que cumplió con su palabra. Él dijo y Él hizo. Cuando Dios se le reveló a Pablo, ¿sí? Él, después que murió, Jesús resucitó, ¿sí? Él les dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Él cumplió con su palabra. Hay tres categorías de vida espiritual que aclara cuando habla de, recién el apóstol Pablo hablaba del hombre natural. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. Hay tres categorías de vida espiritual que aclaran las revelaciones de la cruz en el ser humano. Entonces, ¿cómo es el hombre natural? El hombre natural no es regenerado, es alejado del Espíritu de Dios. Tiene el entendimiento, sí, todavía está en tinieblas, todavía no se le reveló Cristo, todavía no cree. Ese es el punto. Todavía no creyó en Jesús como el Salvador. No siente aprecio por el Evangelio. El hombre natural, tu vecino, mi vecino, no le interesa que uno le predique, no quiere saber nada. ¿Cuántas personas uno le habla y no quiere saber nada? Hermano, uno tiene que cumplir, ¿no? Dios si se da, uno le tiene que hablar. Y es en cada uno el querer, que Dios no obliga a nadie a creerle. Está en nosotros el querer. Dios nos dio libertad para creer o no creer.
Después está el hombre espiritual. El hombre espiritual es regenerado y con madurez espiritual. ¿Regenerado qué quiere decir? Transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo. Lo transforma a una nueva persona, una nueva vida en Cristo. Nacido de nuevo, ¿sí? Regenerado sería con el nacimiento de los principios de Cristo en él. Entonces dice, el hombre espiritual tiene una naturaleza que responde a la verdad. Y los incrédulos no lo pueden comprender. ¿Cuántas veces nos pasa que a veces queremos predicar y no te entienden? Entonces, el hombre espiritual no entiende lo que uno le quiere decir. Solamente Dios dice, como decía, ¿no? Jesús, solamente a quien el Hijo le quiere revelar. Acuérdense, en Lucas, el principio que habíamos hablado, Lucas 10:21, solo aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios sabe a aquel que le va a creer. ¿Sabe? Dios está también rescatando gente quizás de otras religiones, le está hablando, le está alumbrando los ojos de su entendimiento y los trae de las tinieblas a su luz admirable. Llamarlo la religión que sea, pero son traídos de las tinieblas a su luz admirable. Dios se les revela y comienzan a tener esta fe en Cristo Jesús, esta fe del misterio que Dios nos habló. Después está también el hombre carnal. ¿Cómo es el hombre carnal? Es un hombre que sí es cristiano. ¿Sí? El hombre carnal no es tu vecino, puede ser. Pero bueno, el hombre carnal es cristiano. ¿Pero cómo es? Mire, el hombre carnal vive de forma parecida a los que no lo son. Es un creyente de comportamiento infantil. Como se ve que cuando hay celos, ¿vio? Cuando habla Pablo, hay celos, envidia entre vosotros. Cuando le habla a Corintios, no son carnales. Pero tiene una vida inmadura, una fe inmadura que no está creciendo en fe. Aquel es el cristiano carnal. Más se preocupa por las opiniones humanas que por Cristo. Más se preocupa por lo que pasa en el mundo que por su vida con Cristo. Entonces, su fe no crece. Entonces está pendiente quizás de cuántos mueren de COVID, están pendientes de lo que sucede, no sé, en Facebook, en todos estos mensajitos, ¿no? Que nos quieren invadir y tener cuidado con la vacuna y ponétela y no te la pongo, bueno, y todo el tiempo eso nos invade. Y entonces la fe, ¿qué pasa? Y se va apagando. Porque si vos le crees más a eso, a los mensajes que te transmiten en el mundo, ¿sí? Y le crees más a eso que a Dios, tu fe está siendo debilitada, tu fe está a punto de morirse. El Señor te dice hoy que ponte en marcha, busca a Dios. Jesús es el único que transforma las vidas. Jesús es el único Dios que te da fe, que te da fuerza para seguir adelante. Él es el que te transforma. Él no es un Dios más. Jesús es el Dios vivo y verdadero a quien servimos. Este es el misterio. ¿Cuál es tu fe? ¿En quién crees? ¿De qué estás pendiente? Te dice Dios. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué te invade tu mente? ¿Qué te está invadiendo tu mente? ¿Es el Espíritu de Dios o qué espíritu te está invadiendo? Reflexionate, dice Dios, y vuelve a mí. ¿Cómo está tu vida con Dios? Quizás digas, sí, yo creo en Cristo, pero mi fe ya está decayendo, ¿vio, hermana? Con tantas situaciones del COVID, yo ya estoy perdiendo la fe. Pero hermanos, de alguna manera nos vamos a morir. O sea, Dios no nos va a llevar en una carroza de fuego como Elías, no sé, quizás, pero hermanos, de algo nos vamos a morir. Todos, 100% está comprobado que vamos a morir. Antes, después. Y fíjense, hermanos, en un cementerio, si son todos de la misma estatura, los cajoncitos, hay de todas las edades. Hay de todas las edades. Pero ¿en qué está puesta tu fe y tu confianza? ¿Sabes? La diferencia de la fe del cristiano es que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. La promesa de que Jesús le dijo cuando los discípulos se pusieron tristes que Él iba a morir y ahora se les acabó el amigo.
Jesús les dijo, no teman, yo enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes y en ustedes. Imagínense, si Jesús no hubiera muerto, nosotros hoy, después de tantos años, no hubiéramos podido disfrutar de su presencia. Pero saben, vamos a leer cómo lo dijo Jesús. San Juan capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo. San Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, obedécelo, cree, ¿no? Guardalo, no en la mochila. No. O sea, hacé lo que Dios te dice que haga. Hacé hoy lo que Dios te está diciendo. Eso guarda. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Saben? Este Espíritu de verdad es la palabra de Dios, la que Dios nos dice todo lo que sucedió. Y el mundo todavía está buscando la verdad, ¿sí? Como el científico que murió todavía y buscaba la verdad. ¿Sabes? Si no crees, nunca lo vas a encontrar. Dice, este es el Espíritu de verdad. Es la verdad de la palabra, que Jesús es la verdad. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún otro puede decir esto, ningún líder pudo haber dicho esto. Yo soy la verdad, porque saben, solo a Dios se le atribuyó esta palabra. Jesús es la verdad. Y esta palabra para consolador en el griego significa paracletos y significa el que intercede, el que consuela, es abogado, es tu consolador. ¿Sabe? El Espíritu Santo tiene todas estas funciones. ¿Qué sucede cuando estás pasando en crisis? Quizás alguien enfermo. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te da fuerza, hermano cristiano? ¿Quién te da fuerza para seguir adelante? Si no es el Espíritu Santo, dice, va a estar dentro tuyo y al lado, dice, al lado tuyo. ¿Cuántas veces Dios nos libró quizás de asaltos, de muerte? Yo soy testigo, hermano, ¿cuántas veces Dios te libró? Es el Espíritu Santo que envía su poder sobrenatural y quita las tinieblas de tu lado. ¿Cuántas veces Dios te libró? Es su poder. ¿Cuántas veces Él nos consuela? Es nuestro abogado. ¿Cuántas veces estamos en litigio, quizás por situaciones aquí en la tierra, y vamos en oración? Señor, defiéndeme esta situación porque yo ya no sé qué hacer. Y Dios obra con poder, pero muchas veces ni siquiera nos inclinamos a pedirle a Dios ayuda. Nos defendemos con nuestras propias habilidades naturales del hombre natural, pero no, busca a Dios en toda circunstancia. Busca a Dios y Él te va a responder. Clama a mí, yo te responderé, te dice Dios. Te enseñaré cosas que no entendías. Aquellas que estaban todavía no las veías. Dios te las va a mostrar, pero clámame. Clama a mí, dice el Señor. Es a través de la oración. Jesús se refiere al Paracleto, uno junto a mí, dice. Uno que consuela, que además de mí, y en adicio a mí, que en mi ausencia, le decía Jesús, una forma de ser, no, hará lo que yo haría si estuviera físicamente presente, le decía a los discípulos. Eso va a ser el Espíritu Santo. La venida del Espíritu asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó. Jesús lo que le dijo a los discípulos que iba a mandar el Espíritu Santo, respaldó. ¿Qué quiere decir? ¿Saben? El Espíritu Santo le dijo que iba a mandar. ¿Quién abrió la puerta de la cárcel cuando Pedro estaba preso? Si no fue Jesús, si no fue el Espíritu Santo. Dios cumplió su palabra. Dios cumple su palabra. Es creerle a Dios, que Él lo que dijo lo hará. Él hace los milagros todavía. Él cumple. Dios es el que trae, salva, sana, libera, quebranta al oprimido, le quita esa opresión, libera a los cautivos, quizás por adicciones.
sana. ¿Cuántos hemos escuchado que Dios sana? Dios todavía sigue haciendo milagros a través de su poder sobrenatural. Ese es el Cristo que nosotros seguimos. No seguimos una religión, no tenemos que ir al río Ganga como los hindúes para perdonar los pecados, hermano. Eso no te perdona los pecados, no tiene el poder de Cristo de perdonar pecados. No tenemos que hacer nada y a veces nos conformamos con esta tibieza y liviandad y no nos mueve las personas que están todavía en tinieblas. Hermanos, quizás parientes, clamale a Dios para que Dios se le revele, que Dios le abra el entendimiento. Y quizás gente que está en otras religiones, hermanos, ¿cómo conocerán si no se les predica? El cristiano que está sumergido en el Espíritu de Dios vive en victoria y no en derrota. ¿Quieres vivir una vida en victoria? Busca a Dios, clámame, te dice Dios. Y si no, sos un cristiano más. Pero hermano, yo no me conformo. Yo quiero cada día más de Dios. Segunda de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben? Somos vasos. Solamente somos vasos de barro, dice Pablo. Porque el poder se hace manifiesto en nosotros. Es Dios obrando a través de nuestras vidas. Esa es la diferencia de la fe cristiana. No es una religión, una fe muerta, es una fe viva. 4:8 dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, pero no desesperados. Hermanos, sufrimos situaciones. Estamos atribulados muchas veces, pero no te tiene que angustiar, no te tiene que derrotar, porque Jesús dijo que va a estar contigo ayudándote a pasar esa situación. Perseguidos, pero no desamparados. Dios no te va a desamparar. No te va a desamparar, aunque pases por pruebas, aunque pierdas el trabajo. No te va a desamparar, créele. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay una versión, Palabra de Dios para Todos, que dice así. Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, hermanos, como cristianos tenemos problemas, pero no estamos derrotados, dice. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos, no te des por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Amén. Donde quiera que vamos, dice, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también vea en nuestros cuerpos. Reflexión. ¿Cómo está tu fe? Como decía antes, ¿tu fe es misteriosa o visible? A ver si se entiende. Dice, Santiago dice, la fe sin obras es muerta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que demostrar que realmente tenemos fe en Jesús a través de las circunstancias, cómo vamos sobrellevando en la vida diaria. No sé, si se te falleció alguien, cómo reaccionaste, Dios te va probando en toda circunstancia. Esa es tu fe que va creciendo. Pero si es una fe misteriosa, es que nadie se dio cuenta que eras cristiano. Resulta que tu vecino ni se enteró que era cristiano porque te ve como uno más, como un hombre natural o como carnal, ¿no es cierto? Hermano, ¿cómo está tu fe? Damos a conocer de que realmente nuestra fe es una fe viva, que nosotros queremos a un Dios vivo y verdadero, que es un Dios que todo lo puede, es un Dios de amor, que murió por nosotros.
y nos da vida eterna. Como decía antes, la fe sin obras es muerta. Si no demostramos que le creemos a Dios en nuestros conflictos, creemos en vano. ¿Sabes? Los musulmanes se esfuerzan por vivir una vida que sea ejemplar, ¿saben? Y tienen principios morales claros, ejemplares. Son 5 principios, tenga presente, que ellos tienen como pilares, ¿sí?, en su religión. Ellos se esfuerzan, o sea, no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque no creen en Jesús. Entonces es todo un esfuerzo humano, Entonces, una de las cosas que ellos profesan o tienen este pilar es profesión de fe. Ellos tienen a Alá como único Dios y a Mahoma el profeta. Entonces, ellos tienen que sostener a rajatabla en esta fe en Alá. ¿Sí? Punto 2, la oración. Ellos hacen 3 veces oraciones por día. 3 veces. Hermanos, no les voy a decir que levante la mano. ¿Cuántas veces ora, hermano? ¿Cuántas veces oramos? Ojalá tomáramos ese ejemplo de la oración. Dice Daniel también oraba 3 veces por día. Pero ¿saben? Dios lo escucha. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice Dios. Dios nos escucha porque vamos por medio de Jesús, porque le hemos creído a Jesús, no hemos creído en vano. Y ellos oran mirando a la Meca, ¿sí? Apuntando, mirando dónde están. En Palermo supuestamente hay una Meca, miran ahí, apuntando allí la oración. La caridad, punto 3. Ellos, su pilar también es son gente que tienen que dar, tienen que hacer donaciones a los necesitados, son de dar donaciones a las fundaciones. 2. El cuarto, ellos hacen ayuno. Principalmente no cuando están en Ramadán, hacen ayuno. Hermanos, ¿cuántas veces ayunamos? Jesús también nos dio el ejemplo de ayunar, ¿sí? El ayuno es para acercarnos a Dios, para dejar quizás ese momento de comida y dedicarla a Dios, ese tiempito. Por amor, porque lo amamos. Él se merece lo mejor, porque Él nos amó primero. Dice, yo te escogí primero. Dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a venir acá a servirlo a Dios? El quinto, ¿saben? El quinto es como reglamento, tienen que hacer la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida lo tienen que hacer. Imagínense, las personas que tienen bajos recursos, ir a la Meca, creo que es en India, y tienen que ir una vez en la vida, aunque sea antes de morir, tienen que ir como reglamento. Y Dios dice, no dejen de congregarse. Hay muchas sillas, hermanos. Dice, ¿cuánto nos falta? Muchas veces aprender lo bueno de lo que otros hacen. Tan solo eso, hermanos, y todavía seguimos adormecidos. ¿Qué es lo que nos tiene que sacudir todavía el Señor? Para sacudirnos de nuestro estado de comodidad, para sacudir nuestro corazón y movilizarnos. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que reflexionemos? De que por amor a Dios tenemos que predicar. Dice, id y predicad este evangelio a toda criatura. El que cree será salvo y el que no cree en Jesús será condenado. Llámese la religión que se llame. Será condenado el que no cree en Jesús. Es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea evangelizar, hablar a otros, orar, clamar por tu vecino que no conoce a Cristo, orar por tu familia que no tiene a Cristo, que no tiene la vida de Cristo, orar por estas personas que están atadas a estas religiones, todavía están cegados. Señor,
Abre los ojos de su entendimiento. Señor, quita ese velo, Padre, de los vecinos, Señor. Habla, clámale a Dios y Él va a responder.